Mi nombre es Vanessa Hernández Solís, estudio en la Escuela Normal Oficial Licenciado Benito Juárez, en la licenciatura en Educación y Aprendizaje en Telesecundaria. Estoy cursando el segundo semestre y hoy hablaré acerca de mi planeación, las actividades que implementé para generar un aprendizaje significativo en los alumnos de la Escuela México en la comunidad de Potzcuatzingo. De acuerdo a la nueva escuela mexicana, se plantea por 7 etapas, las cuales tienen dos nombres, que es el formal y es el no tan formal. La primera etapa es información programática, que es el que haremos. En la segunda etapa es la situación problemática, que ese es el problema. La tercera etapa se llama formulación del objetivo y es una propuesta de solución. La cuarta etapa son actividades para la solución, que es el paso a paso. La quinta etapa es la localización de información, que son las distintas fuentes de consulta. La sexta etapa es la elaboración de alternativas, que es el uniendo las piezas. Y por último es la presentación de alternativas, que es el ya lo tenemos. Lo que busca este nuevo plan es que los alumnos generen su propio conocimiento y aprendan a usar las tecnologías para generar ese conocimiento. Bueno, en la primera parte de mi planeación colocamos el campo formativo, que yo me enfoqué en lenguajes, que fue lo que a mí me tocó, el contenido integral, que nos dice que son los géneros literarios, no literarios, periodísticos y artísticos, y su función en la comunicación de sucesos significativos en el entorno y lo laboral. El subcontenido nos dice que son los acervos artísticos de la memoria colectiva, el nombre del proyecto, que es el arte de la memoria, y la intención didáctica, que era elaborar un acervo artístico de objetos regionales o artesanales que exhiban y den referencia a la memoria colectiva mediante el uso de fichas técnicas. Esta planeación está más enfocada al uso de ficha técnica o fichas descriptivas, porque a mí así se me recomendó que lo hiciera, o más bien se me dijo que así lo tenía que hacer, que tenía que enfocarme en mostrarles que era una ficha técnica o una ficha descriptiva y que cómo se hacían. Iniciamos con la etapa 1, que es el que haremos o información programática. Comencé colocando unas preguntas para rescatar conocimientos previos. El rescatar conocimientos previos es muy importante porque así nosotros sabremos qué hacer para poder guiar a nuestros alumnos a generar un aprendizaje significativo. Después de esto les mostré la intención didáctica, fue presentada en diapositivas. A mí se me facilitó presentarlas en diapositivas porque así ellos pueden leerla y pueden observarla. Y me di cuenta en un test que fue aplicado en mi jornada de observaciones que ellos son más visuales. Entonces les coloqué la intención didáctica, es muy importante presentárselas porque así ellos ya saben qué es lo que van a entregar y genera más autonomía en ellos. Seguimos con la etapa 3, que es formulación del objetivo o una propuesta de solución. Se realizó básicamente lo mismo que en la etapa anterior, que fue presentar los objetivos por medio de diapositivas y ellos eligieron cuál objetivo les convenía más, socializaron y comentaron el por qué les convenía más ese objetivo. Yo en este caso lo que realizaría o mejoraría en esta planeación sería incrementar más actividades que sean un poquito más dinámicas, en donde ellos puedan elegir de distinta forma su objetivo y para que no sea tan monótono el hecho de estar por medio de una votación. Estas 3 etapas ya vistas se dieron o se enseñaron en un mismo día, ya que son etapas bastante pequeñas en donde se presenta la intención didáctica, se plantea la problemática y se busca el objetivo de ella. Entonces se observaron en un mismo día. Seguimos con la etapa 4, que es actividades para la solución o el paso a paso. Esta etapa es un poquito más larga, entonces yo la apliqué en un mismo día. Aquí nos dice que deben de observar y analizar individualmente las diapositivas presentadas y explicadas por la docente de los distintos tipos de texto, con la finalidad de poder realizar una siguiente actividad. Aquí lo que yo hice fue presentarle en diapositivas los distintos tipos de texto, pero esta información
fue sintetizada en organizadores gráficos. A mí me benefició mucho porque así les mostré la información más concreta y ellos así pudieron entenderla con mayor facilidad. Después de esto coloqué como material papel bond con los distintos tipos de texto. También me fue de demasiada utilidad porque mis alumnos aprendían por medio de ejemplos. Entonces lo que yo hice fue colocar los distintos tipos de texto, los leímos grupalmente y iban identificando qué tipo de texto era. Esto hizo que tuvieran una buena comunicación, que de nuevo generaran ese pensamiento crítico y trabajaran en equipo, porque se ayudaban a elegir qué tipo de texto era, daban sus argumentos de por qué era ese tipo de texto y existió una buena comunicación. Después de esto les presenté o les di unas tarjetitas que tenían distintos tipos de texto. Eso les iba a ayudar a saber qué tipo de texto iban a describir en su tarjeta descriptiva o en su ficha descriptiva. A continuación tenemos la etapa 5, que es la localización de información o las distintas fuentes de consulta. En esta etapa es más proceso de los alumnos, es en donde ellos tienen que investigar y tienen que identificar qué información es la mejor para la actividad que van a realizar. En este caso, pues por falta de tiempo, yo les llevé la investigación sobre la ficha descriptiva. Lo que hice fue formarlos en equipos, presentarles la información sobre la ficha descriptiva y ellos subrayaron como que lo más importante, identificaron que era lo más importante. Posterior a eso se socializó y se formalizó en esta actividad que ellos realizaron. La intención era que se formalizara qué era la ficha descriptiva, para qué servía, cómo hacer una ficha descriptiva y las características de la ficha descriptiva. Lo que yo hice fue escuchar las opiniones de cada uno de ellos e ir anotando lo más importante en el pizarrón. Después de eso les entregué un organizador gráfico que era como de unas papitas para que no fuera como tan común el organizador gráfico. Como lo dije anteriormente, se realizó una lluvia de ideas en donde yo iba anotando en el pizarrón las ideas más importantes o las ideas principales para que después ellos pudieran complementar el esquema que les fue entregado de las papitas fritas. En este apartado, la maestra titular me hizo el comentario de presentarles un video acerca de la ficha descriptiva y cómo poder hacerla. Entonces yo lo que le cambiaría a esta planeación o lo que le aumentaría más que nada sería el video acerca de cómo realizar una ficha descriptiva, porque pues sí, para ellos se les iba a facilitar más el hacer su ficha descriptiva. Ya casi para finalizar tenemos la etapa 6, que es la elaboración de alternativas o el uniendo las piezas. Aquí nos dice que en grupo analizaron la lista de cotejo elaborada por la docente. Aquí yo haría una corrección, ya no dejaría la lista de cotejo, sino haría una rúbrica, ya que es como más certera y podemos obtener los dos tipos como de evaluación, que es la evaluación cualitativa y la cuantitativa. Entonces yo la cambiaría por una rúbrica, ya no dejaría la lista de cotejo, pero aún así me fue de mucha utilidad la lista de cotejo, que en un ratito se las mostraré. Analizaron la lista de cotejo, les mostré lo que les iba a calificar y de ahí comenzaron a redactar en hojas blancas su ficha descriptiva de acuerdo a los tipos de texto que les tocaron. Esta es la lista de cotejo que yo presenté. Le cambiaría bastantes cosas, como por ejemplo le colocaría los logos de la escuela. Después de esto les coloqué que tenía que contener el título del texto, que tenía que incluir los datos más relevantes y esenciales relacionados pues con el tema, que la ficha tenía que presentarse en formato ordenado y estructurado, utilizando viñetas, tablas para facilitar la lectura y la comprensión de la misma, que tenía que tener una redacción y una ortografía correcta. Había una problemática ya en mi grupo que era la de la ortografía, no tenían una buena ortografía, entonces esto les hizo que cuidaran ese tema de la ortografía, porque pues si no les iba a bajar como en la calificación. Que se utilizara un lenguaje claro y directo, evitando las redundancias,
que no repitieran mucho las mismas palabras y las descripciones que no fueran tan largas, que la ficha tuviera creatividad y originalidad, que su información fuera coherente, que contenga el tipo de texto que es, las características y su finalidad, y que tuviera los datos de identificación del alumno como su nombre, grado, grupo y número de lista. Sí le haría algunos cambios, porque como lo notamos aquí existen como partes que se parecen mucho, entonces yo realizaría algunos cambios y si no, pues me iría como tal a una rúbrica que es un poquito, más bien que es muchísimo más concreta que una lista de cotejo. Ya por último, en la etapa 7, que es el ya lo tenemos o la presentación de alternativas, los alumnos tuvieron que exponer individualmente su ficha descriptiva, el cómo la realizaron y qué fueron los aspectos que les pusieron. Evalué por medio de la rúbrica esa ficha descriptiva y pues a ellos les benefició el tema de exponer y a mí también, porque ahí existía problemas de expresión oral, entonces reforzamos el tema de la expresión oral, se pudieron expresar muy bien, hicieron muy bien su presentación. Al último ya reflexionamos de manera grupal acerca de los cambios que le podrían realizar a su ficha descriptiva y cómo podrían mejorarla, y así fue como finalicé mi clase.